bravo. Bueno, La próxima vas vos, Maru, cuando te bueno, sí. recuperes. No te preocupes. Hoy estoy más, hay orden en mi vida. Bueno, de Edipo vamos a ver algunos elementos puntuales y después cuando hagamos la clase de repaso, si quedan dudas, retomamos, ¿sí? En principio es una tragedia. Vieron que la tragedia se llama Edipo Rey. Edipo Rey. Ahí te alientan, Maru. Edipo Rey, el autor es Sófocles. Sí, todo esto debe estar en la clase, supongo, porque ya no me acuerdo. Igual hoy revisé un poco la clase, lo juro. Sí, estamos en el siglo V, ¿sí? Antes de Cristo. Sería la época clásica, ¿no? Grecia, o sea, no es la época de la expansión, como sería la de Homero, ¿sí? Ya hay cierta estabilidad y bueno, tenemos a los clásicos. Sófocles, Esquilo, Sófocles y Eurípides, en ese orden cronológico. Esta tragedia, la tragedia de Edipo Rey, porque todas las que había para elegir, también están los comediógrafos griegos, Aristófanes, por ejemplo. Siempre se da Edipo porque es canónica y porque es como, tiene todos los elementos de la tragedia. ¿Sí? Quien ha sistematizado los elementos de la tragedia es Aristóteles. Cuando ustedes avancen y capaz que en teoría literaria lo ven, deberían leer la poética de Aristóteles. ¿Sí? Ahí Aristóteles define un concepto que es muy importante, que es la mímesis, ¿sí? Que es como la primera idea sobre la ficción. La mímesis, que es una palabra griega, quiere decir imitación. Y ahí Aristóteles dice que la literatura es una imitación de la realidad, una representación. Nunca es la realidad, siempre es un alejamiento. ¿Se acuerdan de esto? Ya lo dijimos varias veces. ¿Sí? Y además nos da las características de la tragedia y de la comedia. Entonces dice que la tragedia imita la vida de los mejores, ¿no? Es decir, de la clase aristocrática, la clase alta. Esto está todo en la poética, ¿sí? Y que la comedia es una mímesis de los peores. Entonces, en la comedia vamos a ver que los protagonistas son esclavos, en el sentido de las distintas clases sociales. La tragedia también se llama la togata, se dice, ¿no? Son las obras cuyos personajes están vestidos con toga, ¿sí? La toga es eso, ¿no? Es como un vestido largo que tapa las piernas, porque la clase aristocrática se vestía así, era signo de clase, ¿no? Un rasgo de clase alta. En cambio, los esclavos no usaban toga, usaban el palio, que también es un atuendo, un vestido que llega tapa hasta las rodillas. Entonces, la comedia se llama la paliata, ¿sí? Es un lenguaje técnico para referirse a la tragedia, va a ser la togata, y la comedia va a ser la paliata. Y tenían su vestimenta pertinente, ¿no? Ahí en la tragedia vamos a ver que usaban algunos elementos digamos, tecnológicos, como una especie de, digamos, en el escenario se subía, había una parte que subía que ocurría esto cuando aparecía una divinidad. Y eso se llama, no sé si alguien se acuerda o lo vieron en el secundario, en el escenario de la tragedia, de repente había un sector del escenario que subía. ¿Pero para qué subía? ¿Quién aparecía ahí? ¿Se acuerdan? ¿Eso le suena? No, caras de qué me está hablando. Bueno, se llama el Deus Ex Machina, ¿sí? O Deus Ex Machina, si lo quieren decir en español, en pseudo español latín. Bueno, es la aparición de la divinidad, ¿sí? Y la máquina es esa herramienta que está en el escenario que sube para mostrar la ficcionalización, ¿sí? Ah, alguien levantó la mano. Acá me avisa estos nuevos. A ver que Enrique Gustavo Flores levantó la mano, ¿dice? Sí, sí, no, sí, para decirle eso de Deus Máquina se usa mucho ahora en el cine para usar explicaciones que no tienen explicación. Cuando se tiene que usar en el guión algo que no tiene por qué Bien, pasar.
Se le dice Deus Máquina a esa escena, Claro, a como ese momento. llevar al extremo la ficción, ¿no? De hecho, fíjense, los griegos, siglo V, ya estaban dando esta idea de la construcción discursiva, la construcción literaria, ¿sí? Entonces, aparece el dios, ¿no? Apolo aparecía, ¿no? Ahí en esa máquina, y se llama, está muy bien, eso no sabía que se le decía el Deus Ex Machina a lo raro en el cine, ¿no? A lo incomprensible, pero tiene sentido. Sí, comúnmente cuando el guión no tiene por qué pasar o no hay forma de que pase normalmente o sea lógico, ese momento se le llama Deus Máquina Sí, en para el dar cine. cuenta de la construcción, ¿no? Para Claro, sí, sí. muchos directores de cine todo el tiempo dicen, ojo que esto es una ficción, no es la realidad. Claro, o si no, muchos dicen que es una casualidad. Les cuento una, no sé si usted vio, por ahí lo vio en Game, una película de superhéroes, que hay un momento que pasa algo, No, que no la pasa vi. algo. No, no, la vio, tendría que verla que está muy buena, tiene mucho de dioses griegos. Bueno, Hay un momento en que tiene que pasar algo y no hay forma que pase, y lo arreglan con una rata que aprieta un botón. claro. La explicación es que son muchos multiversos, que esa rata pasó por ahí 1.000.000 de veces, y una fue la que apretó el botón, que Claro, sucedió. Si no aprieta ese botón, no pasa la película. claro. Muy, Y la muy rata la no aprieta serie ese Dark. botón. Muy la serie Dark. Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, y Sí, ese Dios Máquina se hizo. Hubo debate de horas por eso. Le aviso que el fandom somos así. claro. Hora de ¿Verdad que Sí, sí? sí, está bien, porque en definitiva es algo muy importante que es entender la construcción narrativa, la literatura, la ficción. Va por ese lado y los directores de cine todo el tiempo eh, hay guiños que dicen, ojo, que no es la realidad, porque es una concepción del receptor también, ¿no? Si el receptor piensa que lo que está leyendo, viendo es real, bueno, es casi el Quijote, ¿no? O sea, hay siempre un distanciamiento, una mímesis, ¿no? Una representación, ya lo dijo Aristóteles. Bueno, bien, muy bien. Además de usar la toga y del Deus Ex Machina, como que ocurre ahí en el escenario, usaban las máscaras, seguramente habrán visto las máscaras que representan el teatro, ¿no? La triste y la alegre, la comedia y la tragedia. Esas máscaras tenían como una especie de amplificador de voz para dar cuenta de la ficción. No eran los actores, eran los actores con máscaras, ¿sí? Los actores eran todos varones, después se investiguen, pero es típico hablar de eso, es decir, las mujeres no podían actuar hasta la Edad Media, más o menos, o avanzada, yo creo que hasta el Renacimiento. Usaban unos zapatos, unas plataformas que son los coturnos, ¿sí? Para construir el personaje, ¿no? La toga, los coturnos, la máscara, la amplificación, el escenario, el Deus Ex Machina, da cuenta de la ficcionalización. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, la tragedia tiene una estructura específica que debemos conocer. Nadie va a morir si no conoce la estructura de la tragedia, pero en general la enseñamos en el secundario, entonces es importante. Y tiene algunos elementos propios. Entonces primero vamos a ver la estructura y después esos elementos. La estructura es, digamos, cómo está organizada, ¿no? Inicia con el prólogo. El prólogo, logos es la palabra, ¿no? Logos significa muchas cosas, pero en este caso, palabra. Entonces ese prólogo es el momento en el que el coro hace una introducción. Entonces ya estamos diciendo que hay un personaje colectivo que es el coro. Y está dirigido por el corifeo, ¿no? Que es el que, digamos, los conduce, dialoga. Entonces el coro hace una introducción, ¿sí? Y se produce el párodo. ¿Todo esto les suena o es casi como si estuviéramos hablando en sánscrito? O en chino, no sé. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? No. En obras de teatro, profe. Sí, muy bien. Has visto obras de teatro y has visto la representación. ¿Qué obras viste, Vanessa? Drácula, varias veces porque me gusta. Bien. El Cibrián Mahler, hombre de la máscara de hierro, bien. el jorobado de
Amsterdam. Profe, después de la introducción, ¿qué es lo que se produce? El párodo. Esto está en la clase, si no me equivoco. ¿Alguien se acuerda? Porque está en la clase, ¿sí? La estructura. Que es este momento en el que el coro se va ingresando al escenario, ¿sí? Y sigue cantando. Pero está muy bien lo que dice Vanessa, porque si uno conoce la estructura de la tragedia griega, muchas obras imitan esto. Entonces, Claro, sí. vemos un guiño, ¿sí? a la tragedia griega. Casi todo el discurso, todos los actores y los directores de teatro y demás conocen la tragedia, el origen del discurso dramático, ¿sí? Eran las primeras obras de teatro estaban dedicadas al dios Baco, o Dioniso, que es nuestro favorito, el dios de la vida, del vino, ¿sí? Pero no es que, no se imaginen, sí, se emborrachaba Baco, pero también tiene que ver con la fertilidad y estas cuestiones. Entonces, en honor a ese dios surge, ¿no? Las representaciones que eran en honor a él, tenían como se fueron sistematizando hasta que surge el teatro, ¿sí? Entonces tiene un prólogo, o el prólogo, la tragedia, después el párodos, es cuando el momento en el que el coro va avanzando y se va a ir, o se va a posicionar en el escenario, y se queda quieto, ¿sí? Y ahí inician los estásimos. Todo esto está en la clase, igual no se preocupen. Y ahí el coro va a empezar va a ocurrir, van a empezar los episodios, ¿sí? Que es cuando aparecen los otros personajes, y bueno, empiezan a interactuar, a dialogar y demás, y el coro va a hacer una pequeña intervención. Se van separando los episodios mediante estos estásimos. ¿Qué hay que hacer? Agarrar Edipo Rey, la versión que tengamos, ¿sí? La versión en español, y tenemos una en griego también, o bilingüe también, y ver esto, ver dónde está el prólogo, dónde están los estásimos, los episodios, todo está marcado, ¿sí? En la versión original que se encontraron en los manuscritos no estaba marcado, estas marcas vienen después de haber estudiado cómo se repetían las estructuras, ¿sí? Luego hay un momento que ocurre el agón, algo que se llama agón, que es un intercambio discursivo en el que dos personajes opinan diferente, ¿sí? Y bueno, ocurre ese agón, uno de los famosos es el de Antígona y Creonte, en la obra Antígona. También lo van a encontrar, ¿no? Se puede estar o no el agón, no siempre está. Y después ocurre el fin, ¿sí? Que es el éxodo, ¿no? Que el coro se retira de la escena. Esa es la estructura. Si me estoy olvidando algo, después lean la clase o esto también. No sé si se acuerdan de algo. Ahí está, Maru está compartiendo información. Sí, hablen. Para que lo podamos ver si el que puede, por supuesto, después. Ahí Perdón. se superpuso, a ver. Una pregunta, profe. Sí. A donde dice los estadismos que se llaman estrofa y antiestrofa. Antiestrofa es como Es un que diálogo. agrega algo más. ¿Cómo? Imagínense que es un diálogo, ¿no? Una parte del coro dice algo, la otra parte le contesta. Estrofa, antístrofa. ¿Sí? Está bien. Sí. Gracias, profe. Lo que importa ahí es entender que hay un coro, eso se va a perder, ¿sí? Después en el avance ya en la comedia no hay coro, es un rasgo de la tragedia, y ese coro interviene, actúa, dialoga. De hecho, ahora vamos a ver la importancia del coro en la tragedia, porque arranca Edipo. Ahí, Maru, vos que compartiste. Fíjense que Maru compartió algo, descárguenlo. Es una imagen de cómo estaba distribuido el teatro griego. Tiene algunos números y algunas letras, pero ahí está todo bien detallado, dónde estaría el coro, dónde estarían todas estas cuestiones que te están mencionando. Sí, y además la pueden usar cuando den clases, ¿no, Maru? También, de verdad. Sí, gracias. Bueno, entonces esto en el sentido de que el coro participa además de los personajes. Los personajes no son muchos, cuando revisen Edipo se van a dar cuenta,
No es una complejidad como la que vamos a ver en la tragedia romana o en la comedia romana, o en el teatro posterior, ¿sí? Pero este es el inicio. Y en Edipo Rey, ahora vamos a ir a esos otros, esta es la estructura, y ahora vamos a ir a los otros elementos. Inicia la obra, si alguien lo leyó, ¿se acuerdan? Con el coro en las puertas del palacio de Tebas, ¿sí? El coro de ancianos, esto es importante, puede ser coro de mujeres, ¿sí? A veces pueden ser insectos, ¿no? Distintas cuestiones, algo significa, ¿no? Preguntarme, ¿por qué es un coro de ancianos? Por ejemplo, después lo van a ir respondiendo, pero acá tiene sentido, ¿no? Porque Edipo es el rey, Edipo Rey, se llama la obra, y el coro está en la puerta diciendo, bueno, hay una peste, no crecen las plantas, no nacen los niños, hay hambre, el rey, Edipo, tiene que salir y tomar cartas en el asunto. Así inicia Edipo Rey, ¿sí? Entonces esto es importante. La obra empieza con Edipo siendo el rey, no es la etapa anterior, él ya es rey de Tebas. Para que él sea rey de Tebas tuvo que haber pasado algo antes, de todo pasó antes. Pero no nos confundamos, porque esta confusión aparece, y ahí me viene la gibris. Edipo Rey empieza así, y después hay un raconto, o sea, es decir, hay una, se cuenta cómo llegó Edipo ahí. Pero inicia con él siendo rey, y el coro diciéndole, hay que resolver este problema. Y Edipo sale del palacio, y dice, bueno, sí, vamos a resolver el problema. Es un rey que toma cartas en el asunto, ¿sí? Por eso cuenta la historia de Edipo cuando es rey. Después está la otra obra, que es Edipo en Colono, que también es de Sófocles, y cuenta la historia de Edipo después de todo lo que pasó en Edipo Rey. Y hay que reponer el momento anterior, ¿sí? Que es, bueno, es todo el mito de esta familia, ¿no? De Layo, Edipo y toda esta gente que estaba bastante perturbada. Entonces, ahí Edipo dice, bueno, voy a mandar a mi cuñado, Creonte, el hermano de Antígona no, de Yocasta, para atrás, el hermano de Yocasta, lo voy a mandar al oráculo de Delfos, ¿sí? No lo mandó a Google, lo mandaba al oráculo, ¿no? A buscar información, y a ver qué hay que hacer para resolver esta peste, este mal que está asolando Tebas. ¿Sí? Edipo de Tebas, ¿no? Es el rey de Tebas. Entonces vuelve Creonte, y ¿quién es el dios del oráculo? El dios del oráculo de Delfos, que sabemos que cuando tengamos dinero vamos a ir a Delfos a que el oráculo nos diga nuestro destino. ¿Quién es el dios griego que se vincula? Bueno, Tiresias, está bien lo que están diciendo, lo que está diciendo Julieta, es el intermediario. Él es el que recibe la información que nos da el oráculo. Pero hay un dios que es el dios oracular. Ya lo vimos en el primer texto que leímos este año. Es un diosito que estaba ahí, pobrecito, perturbado. ¿Era Apolo? Apolo. Muy bien, ahí Luján dijo Apolo, ¿sí? Apolo es el dios que nos brinda los oráculos. Según los griegos, el dios oracular, el que ayuda a ver, porque por eso es el dios sol de la luminosidad, ¿sí? Para ver más allá de lo que tiene que ver. Bueno, entonces Apolo, bueno, el oráculo y Tiresias como intermediario, tienen la información de que hay que encontrar al asesino de Layo. Hay que encontrar al asesino de Layo, que es el antiguo rey de Tebas, ¿sí? Pero acá hay un problemilla, porque Edipo, ¿qué es lo que no sabe? Y acá viene uno de los tópicos que vimos, que es el de la identidad. ¿Qué es lo que no sabe Edipo? Acá. ¿Quién se acuerda? Esto Edipo va a matar a su padre y que se va a casar con su madre. Bueno, bien. ¿Quién Que habló? chocaste a la madre. ¿Qué dijo eso? Que chocaste a la Yo, madre. el Chapulín Colorado. Es porque no me sale acá Luján. Luján, sí. Está bien. Bueno, exactamente. A ver, ¿qué
fíjense, esto es muy importante, porque el oráculo dice, Creonte trae la información, hay que descubrir quién mató a Layo. Layo ya está muerto, ya murió. Ya, en el tiempo, por eso Edipo, por eso, a ver, Layo era el rey de Tebas. Alguien lo mató y ahora Edipo es el rey de Tebas. Entonces, ahí hay algo que Edipo no sabe, pero Edipo es el que mató a Layo en un cruce de caminos. ¿Sí? Lo que pasa es que todavía esto es lo interesante del teatro y del cine. Los protagonistas no saben la información y los espectadores la sabemos. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué fue para allá si tiene que ir para el otro lado? Esto es el discurso teatral, el discurso cinematográfico. ¿Sí? Entonces, el oráculo le dice, tienen que descubrir al asesino de Layo. Edipo no sabe que él mató a Layo. Nadie sabe que él mató a Layo. ¿Sí? Entonces, Pero tampoco sabía que era su papá. exactamente. Hasta ahora lo único, por eso digo, lean la obra y sigan el orden de lo que pasa en la obra, porque todavía no se dice padre, madre, nada acá. Solamente el oráculo dijo, hay que descubrir al asesino de Layo para aplacar la peste. ¿Sí? Entonces Edipo, como es un rey que toma cartas en el asunto, dice, bueno, vamos a descubrir quién mató a Layo para que no haya más peste. ¿Sí? Para que no haya más desolación. Bueno, y hace un decreto. Y dice, bueno, cuando encontremos al asesino de Layo, ¿qué le vamos a hacer? Cariñitos no. Lo vamos a desterrar. ¿Sí? Qué problemilla, porque cuando empecemos a ver quién es el asesino, su propia ley, esto es típico que nos pasa a todos. Todos decimos, hay que hacer tal cosa, y después estamos haciendo lo mismo que dijimos que no había que hacer a los 2 minutos. Maru, ¿querés decir algo? No, que me recordaba el dicho, el pez por la boca muere. Sí, eso exactamente es lo que le pasa a Edipo, pero él no lo sabe, porque todavía no sabe quién es. Este es un gran tema de la obra, el problema de la identidad, ¿sí? Que lo podemos ver con Telémaco, con Ulises, con Cometierra, ¿no? Para que vayan haciendo ese diálogo. No sabe quién es. Bueno, después hace ese decreto, bueno, y no hay solución hasta que llama a Tiresias. Convoca a Tiresias, que es el anciano, ciego, sabio. 3 adjetivos importantes de Tiresias. Es anciano, y eso nos da una pauta, algo sabrá el sujeto, ¿sí? Algo de su experiencia de vida, ¿no? Ciego, después pensemos por qué es ciego, siempre está representado como un anciano ciego, y Tiresias le dice, bueno, yo te voy a decir la verdad, pero vos tenés que prometer que no te vas a enojar. Por supuesto que no es así, ¿no? Es un poco más elaborado el parlamento, el diálogo. Y Edipo dice, sí, decime, yo no me voy a enojar. Bueno, ¿qué le dice Tiresias? ¿Qué se imaginan o quién se acuerda lo que le dice? ¿Es adoptado? Todavía no le dice, pobrecito, eso. Todavía no, ay, no. Todavía estamos con Antes. el problema. Ah, no, sí. Que es Sí, que Abril levantó la mano, o la habías levantado antes, y que va a traer tragedia al pueblo, algo así me parece. sí. No, le dice que aplique el decreto con él mismo y que no les dirija la palabra ni a estos ni a mí porque es el que derramó la sangre. Es el asesino de Layo, le dice. Vos sos el asesino de Layo. Muy bien, Abril, que tiene el parlamento ahí, como corresponde, no como la docente que no sé ni dónde está el libro, pero bueno, más o menos me acuerdo de la historia. Entonces, así, es el asesino, le dice. Vos sos el asesino. ¿Y qué pasa? Y acá vienen los elementos de la tragedia que quisiera que repasemos. ¿Qué le pasa a Edipo? Que es lo que me pasó a mí cuando estábamos hablando de las citas y de cómo citar y todo eso. Cuando tiene Me hizo Marcela, entrar en cólera. nuestra cólera. Siempre la cólera, recuerden, en la Ilíada, ¿sí? Inicia la guerra, o sea, la disputa entre Agamenón y Aquiles con la cólera de Aquiles, la hibris, ¿sí? El enojo, porque
la desmesura, que es la traducción que se hace habitualmente, nos ciega, no podemos ver las cosas bien, y bueno, ya ahí inicia la tragedia, ¿sí? Entonces, Tiresias le dice, vos me tenés que prometer que no me vas a matar, y que no, le hace ahí prometer, bueno, Edipo se enoja, entra en hibris, entonces inicia, ese es un elemento de la tragedia, la hibris del héroe, ¿sí? Edipo se enoja, todo lo que le está pasando, todo lo que experimenta Edipo es el patos, ¿sí? Que también está ahí, es un concepto, que es lo que experimenta o lo que vive, o la actuación, está vinculado, ¿no?, a la dramatización del personaje, se enoja con la persona que le está diciendo la verdad, típico de nosotros, ¿sí? Nos dicen la verdad y nos enojamos, por eso nos gusta Edipo, porque todos somos Edipo, ¿sí? Todos nos identificamos, y ahora vamos a llegar a la categoría de catarsis, que es lo que define Aristóteles, que es eso, es la purificación del espectador, porque nos identificamos con lo que pasa en la obra, pero menos mal que pasa en la obra y no pasa en la vida real, ¿sí? Por eso nos gusta la literatura, porque podemos ser catarsis, ¿sí? Bueno, entre otras cosas. Entonces, la hibris, entra en hibris, y eso los lleva al siguiente elemento de la tragedia. ¿Alguien se acuerda? Si yo me enojo, ¿qué es lo que pasa inmediatamente en la vida misma y en Edipo? El error trágico, muy bien, me están diciendo ahí, aunque están silenciados, pero ya a esta altura puedo leer los labios. Muy bien, conduce al error. La jamartía es el error trágico, ¿sí? Es trágico porque, ¿qué sabemos? Que ya esto va a conducir a ese final, ¿sí? A ese final que va a ser triste para todos y todas. Entonces, el error trágico. ¿Cuál es el error? Esta es una pregunta que yo siempre hago en el examen final. ¿Cuál es, bueno, si hablamos de Edipo, surge el tema, ¿cuál es el error? Y bueno, ¿cuál es el error de Edipo? Se va a cortar y hacemos un último ingreso. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es tu gran error? Porque tiene varios, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es No el sé qué tan mal estará lo que voy a decir, pero en un principio no le cree y se Sí, pelea con Tiresias. muy bien, Santiago. Desconfía de la persona que le dice la verdad. Típico de nosotros. O sea, no sé si pueden ver, ¿no? Es muy humano, muy Aquiles, muy, ¿no? Edipo, son personajes que por eso nos gustan tanto, porque hacemos lo mismo todo el tiempo. Bueno, cierro muy bien ahí el aporte y volvemos a hacer el último ingreso, ¿sí? Ahí vamos.